¿qué son los futuros? Un futuro, al igual que las opciones, son contratos a futuro, pero son estandarizados y tienen un vencimiento. No dan la opción, sino que tienen la obligación de ser ejercidos. Subyacen de otro activo. Los futuros iniciaron hacia el siglo XVII aproximadamente. Se tienen los primeros registros en Japón, pero oficialmente iniciaron en 1848 en la Bolsa de Chicago, cuando se tuvo algunos fenómenos naturales que dispararon enormemente el precio del trigo. Los futuros inician principalmente con los agricultores, personas que tienen ciertas fluctuaciones en el precio de sus activos y para asegurar un flujo de caja venden a futuro su producción para asegurar un flujo de caja constante y asegurarse un precio. Entonces básicamente haz de cuenta que yo soy caficultor y mi cosecha es en el mes de noviembre y yo sé que los peores meses son en junio y julio. Básicamente junio y julio son los meses más complejos y necesito tener un flujo de caja. Yo en junio puedo ir a una cooperativa y vender una parte de un café a futuro y estabilizar mis flujos de caja. Básicamente de esta forma empezaron los mercados de futuros, que es lo que nosotros operamos, pero cuando se hacen mercados muy líquidos, ya no solamente son granos, ya no solamente son agricultores, sino que ya entran en el sector tecnología, sector hidrocarburos, todos, incluso hoy por hoy puedes encontrar futuros de la nieve, futuros del clima, futuros del jugo de naranja, en fin, mercados muy desarrollados, puedes especular en diferentes tipos de activos financieros. En el principio iniciaron con fines de cobertura, pero ahora llegan personas como nosotros que lo hacemos con fines especulativos para ganar o para rentabilizar nuestras inversiones, bien sea en el corto, medio o largo plazo, dado que disponemos de información que posiblemente los agricultores no conocen y podemos obviamente rentabilizar dicha información. Dentro de estos contratos futuros, una vez llegó el boom tecnológico, llegó todas estas plataformas electrónicas y se crean unos contratos que se llaman los E-mini futuros. La E es porque son electrónicos, es decir, que ya no tenemos que ir a las bolsas de valores, a los pips que existían anteriormente, sino que todo es simplemente mediante un computador y una conexión a internet, donde podemos hacer todo electrónicamente. El mini es porque son contratos más pequeños del original. Si bien una persona para operar el Standard & Poor's 500, su contrato grande necesita mínimamente, diría yo, $100,000, para operar el E-mini del Standard & Poor's 500, una persona lo puede operar desde $1,000 en adelante. Ojo, no es lo recomendado, pero desde $1,000 en adelante se pueden operar. Y la ventaja es que ha dado la oportunidad a muchas más personas como ustedes y yo, que no tenemos acceso a sus capitales en un principio, de estar especulando en las bolsas de valores. El primer contrato E-mini futuro se dio en 1997 y obviamente es la posibilidad de tener acceso a grandes capitales con un capital más pequeño. Básicamente es hacer uso del apalancamiento. Hoy en día tenemos E-mini futuros de muchísimos activos, entre ellos el Standard & Poor's 500, índices tecnológicos. Ahorita vamos a ver un listado de cada uno de ellos, sobre todo los principales, porque hasta de divisas tenemos. ¿Por qué operamos los futuros? Porque tiene una gran ventaja que no tiene el mercado de acciones. Si bien son los dos mercados, acciones, bonos y futuros posiblemente son los que más seguridad dan en términos de regulación, en futuros no tenemos restricción de ir en corto. ¿Qué es ir en corto? Es básicamente apostar, o bueno, más que apostar, no me gusta esa expresión realmente, pero es ir a la desvalorización del activo financiero. Ahorita en el análisis, cuando hablemos de análisis técnico, vamos a explicar las diferentes posiciones, pero en el mercado de futuros tenemos la posibilidad de ir a favor de esa desvalorización. No solamente hacer dinero cuando los mercados están subiendo, sino, y aún mejor, hacer dinero cuando los mercados están cayendo. Es una realidad, pero para los traders es mucho mejor o es mucho más rentable cuando las economías están mal que cuando las economías están bien. Y en los futuros no tenemos ninguna restricción respecto a ese tipo de posiciones. Tenemos un apalancamiento, dependiendo del tipo de mercado, tienes un apalancamiento mayor o menor.
y básicamente es ganar mucho más de lo que normalmente se debe ganar, pero si no lo haces bien también se puede perder mucho más, y esa es la razón por la cual queremos darle toda esta formación, para que tengan presente de que no solamente es aprender, leer un libro e ir en vivo o conocer información técnica, que Internet, tenemos una gran ventaja, que Internet tiene mucha información, pero al mismo tiempo tiene mucha desinformación. Y el error que cometen muchas personas es pensando que con leer un libro, con tener esto, un poquito de información, ir en vivo y ya renunciar al trabajo y hacerlo todo. Así que el apalancamiento puede ser tan beneficioso como riesgoso si no se sabe hacer bien, porque así como las ganancias pueden aumentar exponencialmente, las pérdidas también. Las comisiones son mucho más bajas y es una realidad respecto a los demás mercados. Si tú operas en una bolsa que no sea líquida, bolsa colombiana, bolsa mexicana, bolsa española para ustedes, las comisiones normalmente son un porcentaje de sus posiciones, mientras que en futuros es una comisión fija. Independientemente del tamaño de tu cuenta, independientemente del dinero que tengas, tienes una comisión fija por contrato, y no solamente es fija, sino que es más baja. Todo es electrónico, futuro se puede operar completamente electrónico, únicamente con acceso a internet y acceso a una computadora y a una plataforma de datos. La información es completa para los participantes. Si una persona opera Forex, por ejemplo, nadie puede saber con exactitud cuál es el volumen de transacciones de dólares en un día, porque un dólar se puede comprar, no sé, en Asia, en África, en América, en todas partes, y nadie tiene un número preciso. En futuros los números son precisos. ¿Y por qué son precisos? Porque todos están en una bolsa de valores, principalmente la bolsa de Chicago, y esta da la información para todos los participantes. Es mucho más regulado, por lo cual tienes más seguridad de que tiene menos manipulación. Todos los mercados son manipulados y es una realidad, no se puede tapar el sol con un dedo, pero al tener más regulación es mucho menos manipulado que los demás mercados, por lo cual es más predecible y en cierto modo más sencillo que los demás mercados. Para nosotros es el mercado ideal para una persona que está empezando y también para una persona experimentada, pero especialmente cuando estás iniciando, personalmente o desde MDC recomendamos el mercado de futuros, y es mucho más líquido, y al tener tanta liquidez el movimiento es más fluido, por lo cual es mucho más predecible en términos de los movimientos futuros. Estos son los tipos de instrumentos. Tenemos, incluso hoy por hoy tenemos futuro el Bitcoin, está representado por la sigla BTC. Si bien, como les digo, es un mercado que aún no ha madurado, pero ya tiene contrato futuro, lo cual es un gran avance, tanto para el mercado como tal, no para el precio, porque cuando ya tiene futuros ya puedes tomar cortos, así que ya es mucho más fácil que veamos movimientos a la baja mucho más fuertes que anteriormente. Pero tenemos futuros de índices, especialmente, o nosotros nos especializamos en el E-mini, el Standard & Poor's 500, que son las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Básicamente es de los principales índices que representan la bolsa americana. Tenemos E-mini de Forex, de algunos instrumentos como el 6A, que es el dólar australiano versus dólar americano, 6E, que es el euro. En fin, las principales divisas, tenemos futuros del petróleo, futuros del Nasdaq, que son el índice de las tecnológicas, futuros de metales preciosos como el oro, la plata, platino, en fin. Así que tenemos un gran abanico de opciones en las cuales invertir en el mercado de futuros. ¿Cuál es la estructura de este mercado de futuros? Lo primero es que los movimientos son en ticks y puntos. No son en dólares, no son en pips, sino que son en ticks y puntos. Los ticks son los movimientos parciales o los movimientos más pequeños de este mercado. Los puntos es el movimiento completo. Varios ticks conforman un punto. En el caso del Standard & Poor's 500, como lo pueden ver, 4 ticks conforman un punto. El punto tiene un valor de $50 y cada tick tiene un valor de $12.50. El horario en el cual está en el mercado de futuros es en la sesión americana, principalmente de 9:30 de la mañana hora del este hasta las 4
de la tarde. Es el momento donde hay más participantes y donde hay más actividad y más oportunidades como tal dentro de la bolsa americana. El margen que tenemos en el mercado de futuros para la gran mayoría de activos también va a depender del broker y de la plataforma que tengamos, principalmente obviamente del broker, es desde $500. El margen es básicamente el monto mínimo que se puede tener en una cuenta para estar operando el mercado como tal. Varía el margen de intradía al margen para operar más largo plazo. Obviamente, mientras más plazo, mientras más tiempo, hay más riesgo y el margen es superior. Puede subir a los $4.600, $4.800 para medio o largo plazo. La inversión en el mercado de futuros se da mediante contratos, no se da mediante lotes ni mediante número de acciones, sino mediante contratos. Un contrato es la posición que se pone en el mercado. Normalmente cuando una persona inicia, lo recomendable es que una persona inicie con un solo contrato. En la medida que es consistente durante 4, 5, 6 meses pueda subir a 2, otros 4, 5, 6 meses pueda subir a 3 y así paulatinamente vaya aumentando las posiciones que ponen en el mercado. Obviamente mientras más posiciones tienes en el mercado, más posibilidad o más oportunidades tienes de hacer más dinero, pero también el riesgo aumenta, se duplica o se triplica dependiendo del número de contratos que tengas en el mercado como tal. El cumplimiento del contrato, recuerden que los futuros es un contrato a futuro precisamente con un vencimiento y cuando se da el vencimiento hay dos tipos de vencimiento. Dependiendo de la naturaleza del contrato hay vencimientos físicos y vencimientos financieros, dependiendo de la naturaleza del activo. Por ejemplo, los vencimientos, digamos, del petróleo, dado que el activo es físico, es barriles de petróleo. Nosotros principalmente operamos el Standard & Poor's 500, que es un índice, es un intangible, por lo cual el vencimiento es financiero, porque nosotros no queremos comprar un activo, nosotros simplemente queremos el diferencial en el precio de ese activo. Nosotros no nos queremos cubrir como una aerolínea que seguramente va a comprar su combustible a futuro para sus gastos de operación, sino que nosotros queremos ganar de la diferencia en ese precio. Por eso nosotros siempre buscamos el cumplimiento financiero. El vencimiento, dependiendo del tipo de activo, sea o trimestral o mensual. En el caso de los activos físicos, el vencimiento es mensual. En el caso del petróleo tiene vencimientos mensuales, en el caso de los activos como los índices, el vencimiento es trimestral. En los índices normalmente el vencimiento se da en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Son los vencimientos estándares y normalmente se cambia el popular rollover, que seguramente lo van a ver mucho en nuestro YouTube, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, en nuestros trading en vivo, que los pueden ver. Se da normalmente el segundo jueves del mes del vencimiento. Se da el segundo jueves o el jueves de la segunda semana más bien, y se da porque es en ese momento donde la gran mayoría de nosotros, de los traders, pasamos al siguiente contrato y entonces ese contrato es el que más volumen y más liquidez tiene para operar como tal. ¿Cómo analizamos los mercados financieros? Hay dos tipos de análisis. Uno es el análisis técnico y el otro es el análisis fundamental. Básicamente, el análisis fundamental es el análisis que busca aspectos macroeconómicos, aspectos de los estados financieros para identificar cuál es el valor real del activo financiero. Entonces hay modelos macroeconómicos, modelos, en fin, que tienen en cuenta muchos aspectos, tanto económicos, sociales como políticos, para identificar el valor de un activo. El problema para mí es que todos estos modelos parten de una premisa y es un gran número de supuestos, y cuando partes de muchos supuestos pierdes, a mi modo de ver, objetividad en el análisis. Por eso es un análisis más para largo plazo. Seguramente, como hablamos en el principio, los traders de inversión, los traders de posición,
la gran mayoría de su análisis es fundamental. Obviamente se puede alternar con análisis técnico, que ahorita vamos a hablar un poco acerca de ellos, pero principalmente análisis fundamental. La ventaja es que cuando dominas el análisis técnico y cuando puedes operar bajo day trading, te puedes adaptar a los otros tipos de análisis de manera sencilla, porque simplemente es extrapolar o hacer un análisis más en el largo plazo, teniendo en cuenta la interpretación de las noticias. Así que ese es el análisis fundamental, buscando noticias y estados financieros de las compañías. Es un poco más complicado, es un poco más tedioso, se tiene que tener una formación académica y demás, pero no quiere decir que sea más efectivo. A nuestro modo de ver es mucho más efectivo el análisis técnico. ¿Por qué? Porque base de hechos que ya han pasado, que han sido comprobados y no es subjetivo, es completamente objetivo porque todo se ve representado en el precio. Básicamente esto es análisis técnico, todas estas barras, todo este gráfico representa la variación del precio del activo en el tiempo. ¿Cuáles son las premisas del análisis técnico y por qué es mucho más preciso que el análisis fundamental? Hay tres premisas. Número uno, el movimiento del precio lo descuenta todo. Para nosotros no es importante si el precio sube o baja por una condición política o por una condición económica o por un acontecimiento de guerra o por lo que suceda. Lo único importante es que ya se refleja en el precio. Pase lo que pase, el precio cae o el precio sube. Es decir, el precio lo descuenta todo. Todas las actividades que sucedan, todos los fenómenos que sucedan están descontados en el precio. Así que para nosotros el precio es suficiente para identificar oportunidades y poder entender el comportamiento de un activo financiero sin importar el por qué sucedieron. Número dos, el precio se mueve por tendencias. Normalmente el mercado se mueve en tendencias alcistas, tendencias bajistas o tendencias laterales o mercados laterales. El objetivo del análisis técnico es precisamente identificar esas tendencias. Es decir, cuando hacemos un análisis técnico y encontramos que un precio es barato, es precisamente para identificar o para anticipar más bien un movimiento alcista en el futuro. O si estamos yendo a la desvalorización del activo, es para anticipar un movimiento a la baja del activo o identificar movimientos laterales. Pero al fin del día, todos estos patrones que buscamos de alta probabilidad con el análisis técnico, que básicamente el análisis técnico es estudiar el pasado, identificar cuáles han sido los eventos en el pasado, ver las estadísticas y proyectar esas estadísticas al futuro. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que buscamos es las posibles o anticipar las posibles tendencias. Y número tres, y es la más importante de todas, es la historia siempre tiende a repetirse. Por más tecnología que tengamos, por diferentes formas de ver la vida, por diferentes aspectos que se tengan hoy en día, tenemos un aspecto que es natural. Los movimientos o los precios de los activos financieros se mueven principalmente por la psicología de las personas o por lo que las personas perciben respecto a ciertas noticias. Por ejemplo, si hay una guerra, no sé, entre dos países, ¿por qué se mueve el precio? Porque las personas que tienen el activo salen a venderlo inmediatamente, porque sienten temor. Entonces, obviamente están impulsados por la noticia, pero al fin del día, el aspecto fundamental o el aspecto final por el cual el precio se mueve es porque las personas salen del activo financiero. Entonces, no importa lo que suceda, siempre como seres humanos tendemos a reaccionar de la misma forma cuando tenemos miedo, cuando tenemos avaricia, cuando tenemos algún sentimiento extremo, y cuando eso sucede nos hacemos un poco más predecibles. Sea en cualquier momento de la historia, sea ante cualquier evento, tenemos un instinto de supervivencia, y es lo que lleva a que la historia normalmente se repita y a encontrar esos patrones de alta probabilidad que nos permitan precisamente capitalizar o rentabilizar esas pequeñas o estas fluctuaciones que tenemos en el mercado. Para representar esos activos financieros hay varias formas o varios tipos de gráficos. Está el gráfico de velas japonesas, que vamos a profundizarlo aquí en las próximas diapositivas. Está el gráfico de líneas, está el gráfico de barras y nuestro gran aporte, el gráfico de barras ticks. Este es el gráfico de velas japonesas. Como lo pueden ver,
es el más popular de todos, realmente es el que casi todos deben conocer porque es el que más se ha masificado, pero no quiere decir que sea el mejor. Simplemente tenemos un punto de cierre, un punto de apertura, un punto máximo y un punto mínimo. Dependiendo de la naturaleza de la vela, tenemos velas alcistas o velas bajistas. Normalmente, cuando la apertura está por debajo del cierre, es decir, cuando el cierre está por encima de donde abrió, la vela es alcista. Cuando el cierre está por debajo de donde abrió, la vela es bajista, como lo pueden ver ahí. Es decir, vamos a poner un ejemplo, una vela de 1 hora que a las 10 de la mañana abrió en 2.950 puntos y a las 11 de la mañana cerró en 2.973 puntos. Es una vela alcista porque abrió en 2.950 y cerró más alto. Cerró 23 puntos más alto, por lo cual es una vela alcista. Y lo mismo en el sentido opuesto, si abrió en 2.973, pero cerró en 2.950 a las 11 de la mañana, es una vela bajista. Normalmente van en marcos de tiempo, la gran mayoría de las personas lo utilizan en marcos de tiempo y el problema es que para mí te quita el foco de lo más importante que es el precio. Al tener tantos colores, tantas formas, te desorienta un poco de la información más importante y más relevante que es el precio. Y además, cuando utilizas velas japonesas en marcos de tiempo, normalmente, y ustedes ya lo sabrán quienes tengan experiencia, tienen que utilizar un segundo indicador que es el indicador de volumen. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo se ve un gráfico de velas japonesas y es un ejemplo de cómo se mueven y cómo se van formando. Obviamente es un ejemplo bastante corto, pero es una buena idea de cómo se va estructurando el gráfico de velas japonesas. Usualmente las velas verdes son alcistas, las velas rojas son bajistas. Este es un gráfico un poco más largo plazo. Este es el gráfico de líneas. Da muy poca información, es como un electrocardiograma. Simplemente nos muestran los precios de cierre en diferente marco temporal y nos sirven para ver una idea de la tendencia a nivel general, pero no nos dan información específica de lo que está sucediendo en determinado momento en el mercado. Simplemente nos está dando una idea de cuál es la tendencia, de hacia dónde va el mercado, pero es muy general. Este es un ejemplo de cómo se forman, acá pueden ver un ejemplo de cómo se forman el gráfico de líneas. Simplemente son líneas que van uniendo puntos y son precios de cierre. El siguiente tipo de gráficos es el gráfico de barras. Como lo pueden ver, la estructura es muy similar al gráfico de velas japonesas. Tienes un precio máximo, un precio mínimo, un precio de apertura y un precio de cierre. Dependiendo de la ubicación de cada uno de estos, es alcista o es bajista. También depende del color, nos da información si el mercado está subiendo o si está cayendo. Como pueden ver, hay muchas variables que analizar con estas gráficas y por eso en un principio les decía que la crítica a este tipo de gráficos es que pierdes el foco de lo más importante que es el precio. Y en el trading siempre menos es más. Mientras más simple es mucho mejor y más efectivo. Así que ese es el gráfico de barras. Acá pueden ver un ejemplo de cómo se mueve el gráfico de barras. Normalmente las verdes son alcistas, las rojas son bajistas igual, pero los colores se pueden cambiar. Hay personas que utilizan azul, negro, blanco, en fin, muchos colores. Entonces es ahí donde empiezas un poquito como a tener otra información que no es tan relevante que simplemente el movimiento del precio para identificar los posibles cambios. Finalmente, este es el gráfico de ticks. Es el gráfico que nosotros utilizamos. Es un gráfico que únicamente necesitamos 3 puntos de referencia, un punto máximo, un punto mínimo y un punto de cierre. La longitud de la barra que pueden ver es el rango en el cual se movió el precio y en ese marco de transacciones, porque no es un marco de tiempo, es de transacciones. Ahorita
lo vamos a profundizar, y el punto negro es el precio de cierre, es decir, es el precio al cual se cerró el último negocio o la última transacción de ese marco de transacciones. Tenemos un precio máximo, un precio mínimo y un precio de cierre. Ahora, ¿cuál es la definición de estas barras ticks? Simplemente también es una representación gráfica del precio, es una representación de la variación del precio en el tiempo, da la ley de la oferta y la demanda, porque es una realidad que el precio se mueve por ello. Mientras más compradores hayan, más fuerza alcista tendremos, mientras más vendedores, más fuerza bajista. Así que simplemente es una forma gráfica de representar este movimiento. Un tick es una transacción. Un tick representa una negociación entre un trader que quiere vender y un trader que quiere comprar el activo financiero. Y una barra, cuando se forma y cierra, es un número preciso de transacciones. Es decir, que una barra no representa 1 hora o 2 horas. Una barra representa un número preciso y exacto de transacciones. Sea 10 transacciones, sea 100 transacciones, sean 1000 transacciones o sean 10.000 transacciones, vemos información precisa y objetiva. Ese es el principal aporte o es el primer aporte que quiero comentar acerca de las barras ticks. Se pueden adaptar a los mercados dependiendo de la volatilidad, así que hay mercados en los cuales vas a poner 1000 transacciones, en otros vas a poner 10.000 transacciones. Entonces, para identificar los movimientos e irte adaptando a las condiciones, no solamente de volumen, sino también de volatilidad del instrumento. Con las barras ticks nos permite concentrarnos o tener el enfoque en lo más importante, que es la acción del precio. La acción del precio básicamente es el movimiento, la fluctuación del precio y ver los detalles, los pequeños detalles a nivel micro o los detalles a nivel general o macro de ese movimiento y ver la calidad del movimiento, porque recuerden, estamos viendo información objetiva y precisa. Hace mucho más simple el proceso, mucho más simple porque no estamos viendo colores, no estamos viendo tanta información que te pone que tienes en consideración para tomar una decisión. Siempre que tengas que tomar una decisión, no solamente en el trading, sino en todos los aspectos, mientras más sencilla sea la información, mientras más sencillo sea el análisis, más fiable será tu decisión porque más información objetiva tienes. Recuerden, siempre en el trading menos es más. Así que las barras ticks lo hacen mucho más sencillo a nuestro modo de ver. Es más sencillo identificar mercados tendenciales a mercados laterales o también identificar posibles cambios en los mercados porque el tema de las áreas, tanto soportes como resistencias, se ubican o se identifican con muchísima más anticipación. Dado que una vela de 1 hora, supongamos, a las 10 de la mañana es la misma vela que una a las 10 de la noche. Pero a las 10 de la mañana podemos tener 200 o 300 veces más transacciones que una a las 10 de la noche. Entonces, cuando digo que con las barras ticks vemos los pequeños detalles, es que si a las 10 de la mañana tuvimos 1000 transacciones y cada barra es de 100 transacciones, por decir un número, un ejemplo, a las 10 de la mañana tendremos 10 barras ticks. Y si a las 10 de la noche solamente tuvimos 105 transacciones, tenemos una barra tick y otra que se está formando. Entonces eso es bastante importante porque estamos viendo información objetiva. Normalmente cuando una persona opera en marcos de tiempo, tiene el de las 10 de la mañana y el de las 10 de la noche, pero tienen el indicador de volumen. Entonces es hacer doble el análisis para tomar una decisión y obviamente es hacerlo un poco más complejo. Por lo cual las oportunidades con las barras ticks son muchísimo más claras y más precisas. El volumen está implícito. El volumen no está en un indicador adicional, sino que el volumen está dentro de cada barra, porque tenemos el marco de transacciones específico para cada movimiento en el mercado. Así que estas son las barras. ¿Cómo leerlas? Básicamente tenemos el precio, tenemos 3 precios importantes o necesarios, por así decirlo: el precio máximo, el precio mínimo, que enmarcan el rango de movimiento de la barra, y el precio de cierre, que simplemente es el punto negro que podemos encontrar en la barra.
cuando el punto o la barra de cierre o el precio de cierre, recuerden que el punto representa el precio de la última transacción de ese marco transaccional. Cuando el precio o el último precio está por encima del 50%, tomamos ese como una barra alcista. Así de sencillo. Por encima del 50%, barra alcista. Ahora, cuando está por debajo del 50%, es una barra bajista. Simple. Cuando hay una barra alcista, es decir, que en esas 1000 transacciones o 2000 transacciones, dependiendo de cómo configuramos esa barra, porque se puede configurar y se puede adaptar, como lo decía previamente, quiere decir que durante ese marco de transacciones tuvimos más personas queriendo comprar el activo. Cuando cierra por debajo del 50%, en ese rango o en ese marco transaccional, tuvimos más personas vendiendo el activo. Por eso acá hay fuerza bajista, porque está por debajo del 50%. Ahora, cuando la barra cierra exactamente en el 50%, es simplemente un equilibrio entre las fuerzas compradoras y vendedoras. La fuerza es igual y se interpreta como lateral o como indecisión o como un equilibrio parcial entre los participantes. Este es un ejemplo de cómo se mueven las barras TIX. Creo que más o menos de 500 transacciones y es en el Standard & Poor's 500. Pueden ver el movimiento, cómo va fluctuando el precio y cómo en el lado derecho pueden ver el número de transacciones que faltan para completar la barra. Es un contador, así que es aún más preciso porque sabes cuántas transacciones faltan para terminar o el cierre de esa barra y anticipar posibles escenarios. Y pueden ver cada uno de los detalles en el movimiento.